Vale, pues eso. Muchas gracias por contar con nosotras, que nos hace mucha ilusión. Y bueno, a pesar del título de nuestra charla, distintas formas de cocinar tu sopa de letras, pues no venimos a dar un curso de cocina, no es MasterChef, lo siento mucho. Venimos a hablar de nuestro trabajo sobre caracterización de las empresas. Cuando estamos hablando de caracterización de las empresas, lo que queremos decir es que nuestro objetivo es crear una clasificación que diga si una empresa presenta la característica estudiada o no. ¿Qué pasa? Que este trabajo, pues normalmente lo que se hace es, a partir de encuestas, que además son las propias empresas las que se acaban denominando como ecológicas o como innovadoras, o bien comprando datos a proveedores privados que venden este tipo de información. Entonces, lo típico de estos problemas siempre, ¿no? Pues que tienen un coste económico, necesitando un procesador de tiempo, labor humana. Por ello, lo que nosotras proponemos es caracterizar a las empresas a través de su página web, porque si Internet está evolucionando constantemente y las empresas ponen todos sus esfuerzos en estar presentes en la web, pues ¿por qué no vamos a explotarlo? ¿Qué pasa? Que hay muchísimos datos, muchísimas variables. Entonces, le tenemos que dedicar la mayor parte de nuestros esfuerzos, y por eso entenderéis el título de la charla, a limpiar estos datos y agrupar y seleccionar las variables. Y bueno, esta metodología que vamos a proponer, aparte de que es interesante por la automatización del proceso, está muy guay porque no solo vamos a conseguir caracterizar si una empresa es ecológica o no, si sus actividades se dirigen a un público que sea adulto o que sea joven o qué la hace ser innovadora, sino que definimos el concepto. Entonces, a partir de las variables importantes, esto se va a poder analizar a través de los años. Por ejemplo, si yo estoy analizando ahora la innovación de una empresa, pues ahora en 2021 igual es importante que sea sostenible. ¿Qué pasa? Que igual dentro de 20 años, cuando esto sea un estándar por normativa o lo que sea, pues va a dejar de ser importante este concepto. Entonces, pues así global, lo que vamos a hacer es una clasificación supervisada de una variable dicotómica que va a ser si la empresa presenta la característica sí o no, y a partir de ello, pues estudiar las variables importantes que son extraídas de la web de la empresa. Toma. ¿Se me escucha? Sí, bien. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es básicamente sacar la información de las páginas web de una forma automática. Entonces esto se realiza mediante lo que se llama web scraping. Nosotros específicamente utilizamos una librería que se llama Beautiful Soup de Python. Entonces, gracias al web scraping podemos de las empresas extraer lo que es el código HTML que conforma la página web. No solo obtenemos el código HTML que nos da información tanto del texto que podemos ver en la página web como de su estructura, que nos lo dan una serie de etiquetas, también nos dicen el idioma en el que está, el número de idiomas en el que está, si a lo mejor están las redes sociales incluidas o no. Entonces nos da toda esta información que nos puede servir a caracterizar la característica que deseamos comprobar que tengan a la empresa o no. Además, esta librería nos permite directamente, con una serie de funciones, sacar lo que es el texto limpio que se puede observar en la página web, que van a ser el conjunto de las frases y de las palabras. Lo que pasa es que no nos interesa tener simplemente lo que son las palabras de todas las páginas web, porque serían una infinidad de posibilidades. Podríamos tener 30 o 40.000 palabras. Entonces, obviamente, si tenemos un sustantivo, tenemos una palabra, pero la tenemos en forma de sustantivo, adverbio, adjetivo, como sea, en realidad el significado, lo que está diciéndonos es lo mismo. Entonces, nos interesa de primeras lo que llamamos la limpieza de este texto que hemos scrapeado. Entonces realizamos una serie de procedimientos. Lo primero es que vamos a quitar lo que son todos los símbolos y todos los números. Vamos a pasarlo todo a minúsculas. Y luego lo que nos vamos a quedar de cada una de las palabras va a ser con la raíz. Entonces esto, uno de los primeros problemas que nos encontramos es que aunque la mayoría de las páginas web, como estamos viendo empresas normalmente que están en Andalucía, están en español, pues nosotros buscando cuál es la raíz en español, pues podríamos obtener las palabras. Otras, en cambio, también pueden estar en inglés, porque serán más innovadoras o porque resulta que no tienen sus páginas web en español. Entonces, primero tenemos que diferenciar si la página web está en inglés o en español, porque obviamente lo que es extraer la raíz de la palabra va a ser diferente. A su vez, también podemos comprobar que todas estas técnicas de textos
están muy desarrolladas para el idioma del inglés, pero no tanto para el español, que es mucho más complejo. Entonces, parte de nuestro trabajo también ha sido, o que todavía sigue en desarrollo, es mejorar esta limpieza de palabras, de cómo quitar todos los prefijos y sufijos que puedan formar las palabras para de verdad quedarnos con la raíz. Vale. Vale, no necesito. La siguiente técnica de preprocesamiento que queríamos usar es la construcción de vocabularios con la librería Word2Vec de Python. Para que os hagáis una idea, esta librería lo que hace en esencia es entrenar un modelo con las palabras de las distintas páginas web y les asigna una puntuación de similitud. Entonces, para que lo entendamos, con esto no estaríamos buscando que concretamente aparezca en una página web la palabra medio ambiente, sino que en la web esté presente la idea de la sostenibilidad, ¿no? Formaríamos campos semánticos. Entonces, bueno, una vez que tenemos estas puntuaciones, definimos nosotras un umbral y creamos un diccionario con las palabras que superen este umbral. Y ya por último, lo que hacemos es que del cuerpo HTML de la página web se pueden sacar variables adicionales. No solo es el texto que presenta, como por ejemplo el idioma en el que aparece, que de ahí también sacamos otra variable que es el número de idiomas que presenta la página web. Otras etiquetas meta que aparecen en la cabecera de la página web, que es donde se le da información al navegador de cómo de elaborada está. Por ejemplo, que aparezca el Twitter de la empresa. Entonces, una vez que ya por fin hemos extraído todas estas variables limpias, lo que os comentaba antes, ¿no? Tenemos que hacer técnicas de selección y de agrupación, porque para que os hagáis una idea, tenemos como de unas 1000 empresas del palo de 20.000 variables. Entonces, mete mano ahí, porque es que si no, es imposible. Nuestra primera idea, que además era muy chula porque es muy intuitiva, es a partir del diccionario que hemos creado, de las puntuaciones que os he dicho antes, que no se ve ahí, pero bueno, palabras similares a sostenibilidad pues son ecología y medio ambiente, pero construcción pues solo tiene infraestructura. Lo que queríamos era crear un grafo de palabras que aparezca una arista entre ellas si son similares mutuamente. Y ya, una vez que tengamos este grafo, simplemente buscar estructuras de palabras conectadas todas entre todas. Por ejemplo, sostenibilidad, medio ambiente, ecología, pues sería la idea del campo semántico de la sostenibilidad que os dije antes. Pero, por ejemplo, no podemos unir medio ambiente, infraestructura y construcción porque falta una arista. Este tipo de estructuras se llaman cliques y su búsqueda dentro de un grafo es un problema NP duro. Y debido a la magnitud de nuestras variables, pues no podemos abordarlo computacionalmente. Así que bueno, pues buscamos otra idea, siempre para adelante. Y dijimos, pues entonces podemos hacer clúster de palabras, clúster de familia semántica, en la que construiríamos una matriz utilizando estas mismas puntuaciones, que tendríamos tantas filas como instancias, es decir, como palabras, y cada una tiene asociada una variable también por palabra, donde le estaríamos dando su puntuación de similitud. Por eso vemos que la diagonal, que serían las coincidencias con ella misma, está formada por unos. ¿Qué pasa? Pues un poco lo mismo que antes, que para hacer clúster tenemos que calcular distancias entre las distintas palabras de una matriz 20.000 por 20.000. Por tanto, tampoco no sería esta idea. No solo era lo que es la dimensión del problema, que eso es una matriz de 20.000 por 20.000, sino que además al intentar hacer estos clústeres de esta forma no estamos teniendo en cuenta lo que de verdad queremos predecir finalmente. Entonces se nos ocurrió otra idea que fue utilizar precisamente esta característica que es la que queremos predecir, si es innovadora o no innovadora, si es ecológica o no ecológica, para hacer los clústeres. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que hacemos es, con estas variables que tenemos, realizar un primer modelo de predicción muy simple, una regresión logística o máquinas de vector soporte, y así utilizamos, porque conocemos ya la información de si la empresa es innovadora o no, y estos modelos lineales les da un peso a cada una de estas palabras. Entonces, cada una de las palabras va a tener un peso y son estos pesos los que vamos a utilizar para hacer los clústeres, de forma que palabras con pesos similares van a ser agrupadas. Esto significará que en realidad son palabras que su peso a la predicción de si es innovadora o no innovadora, si es ecológica o no ecológica, es el mismo y por lo tanto pueden ser agrupadas.
Obviamente, pues ahora tenemos un problema de son 20.000 palabras, pero solamente es una dimensión de un peso y además estamos teniendo en cuenta lo que es nuestro objetivo final. Se pueden hacer diferentes clústeres, nosotros hicimos un clúster aglomerativo. A su vez, podríamos decidir si la forma de hacer los clústeres era con un single linkage, una unión simple o completa, que esto es básicamente si interesa que las palabras que sean muy parecidas siempre estén en el mismo grupo, o si bien lo que queremos evitar es que palabras que no tengan pesos tan iguales nunca lleguen a estar en el mismo grupo. Siempre se pone el ejemplo de si te estás en una boda y tienes que decidir cuántas personas están cómo vas a agrupar a los invitados en las mesas, si te interesa que los mejores amigos siempre estén en la misma mesa o si te interesa que personas que se caigan mal, pues no estén nunca en la misma mesa. Y esta última, que es la que se llama el complete linkage, es la que a nosotros nos ha funcionado mejor. El número también de clústeres es otro parámetro que también sería probar cuál es el número de clúster que funciona mejor para el modelo y nosotros podemos ver que es más o menos escoger como número de clúster la mitad de las palabras que tenemos o en ese orden, básicamente. Vale, pues una vez que llegamos a este punto, nos hacemos la pregunta. ¿La aparición de una palabra o de un clúster en una determinada página web depende de que la empresa presente esta característica que estamos estudiando o no? Porque claro, imagínate que tengo la palabra casa, que aparece 5 veces en una web innovadora, pero es que también me aparece 5 veces en una web no innovadora. Pues entonces tiene poco sentido que yo la meta en mi modelo porque no me ayuda a discriminar. Entonces, bueno, para contestar esta pregunta, utilizamos el test de Fisher que se basa en la tabla de contingencia, que no es más que una tabla de frecuencias absolutas con los valores cruzados de las variables X, si aparece o no aparece la palabra que estoy estudiando, e Y, si la empresa presenta la característica que estoy estudiando o no, todos cruzados. Entonces, ¿qué pasa? Si yo asumo que estas dos variables son independientes, pues no va a haber una diferencia significativa entre estos grupos. El p-valor de este test de Fisher lo que nos va a decir es si podemos asumir o no esta hipótesis como cierta. Para un p-valor pequeño, si nos sale un p-valor pequeño, lo que tenemos es un nivel de confianza alto o lo que es lo mismo, una alta probabilidad de que sí que exista una diferencia significativa entre estos grupos que aparecían en la tabla de contingencia y por tanto asumimos que existe dependencia entre estas variables. Mientras que si el p-valor que nos saca el t es demasiado alto, pues decimos que no existe una evidencia estadística para negar esta hipótesis. Por ejemplo, no sé si lo podéis ver, pero aquí en la izquierda tenemos que con un nivel de confianza del 99%, la aparición de la palabra adult, de adulto o similares, sí que depende de la característica innovadora de la empresa y en este caso nos sirve para discernir hacia no innovación. Mientras que para la palabra África, pues no tenemos evidencia significativa de que la aparición de esta palabra dependa verdaderamente del carácter innovador de la empresa. Entonces, queda claro que con este test lo que nos sirve es para hacer un filtro. Y nosotros lo abordamos en dos ocasiones. Una primera, antes de hacer los clústeres, en las que no somos tan estrictas con buscar un p-valor pequeño, de manera que las palabras que nos estamos quitando de en medio verdaderamente es que no nos aportaban nada. Y ya una segunda vez, después de hacer los clústeres, en la que sí que estamos buscando un p-valor pequeño, de en torno al 0,05 se busca siempre, de manera que nos quedamos solo con los clústeres cuya aparición depende significativamente de la característica que estamos estudiando. Llegamos ya a lo que es el modelo. Ya hemos realizado todo este preprocesamiento y al final, con lo que nos queda, nuestros datos son lo que son cada una de las empresas caracterizadas por su página web y de cada una de esas páginas web tenemos, por una parte, las primeras características que extraímos de la página web, que eran, por ejemplo, el número de idiomas, el idioma principal, si contenían una serie de etiquetas en su cabecera o no. Y luego, por otra parte, tenemos los clústeres de palabras que hemos construido, que al final nos quedamos alrededor de unos 200 clústeres. Para cada una de estas páginas web, lo que se indica es el número de veces que aparece alguna de las palabras de ese clúster. A saber, esto se trata de un modelo de clasificación supervisada. Nosotros tenemos los datos
recibidos de una encuesta o de que ha sido comprado, como hayamos dicho antes, sobre si presenta la característica o no la presenta. En este caso, pues si es innovadora o no es innovadora. Con estos datos podemos utilizar diferentes modelos de clasificación. Nosotros empezamos probando algunos más simples, como el regresión logística o Super Vector Machine. Y luego también probamos con árboles de decisión o Random Forest. Podemos ver un ejemplo, por ejemplo, de árbol de decisión en el que se puede observar pues, que sería, se puede ver si acacia, que es el clúster, así más o menos de árboles o agriculturas que podemos ver que son bastante innovadores, aparece un menor de 1,5 veces, pues sigues para la izquierda, para la derecha. También vemos que es importante otra característica, otra variable que utilizamos es la longitud de la cabecera HTML y la longitud de la cabecera del cuerpo, porque esto lo que queremos comprobar con estas variables es si está muy desarrollada o es muy compleja la página web o no. Nosotros al final, comprobando diferentes modelos, pudimos comprobar que el que más precisión nos daba era los bosques aleatorios, los random forest. Podemos ver un ejemplo de matriz de confusión y viendo la matriz de confusión donde el 1 es la clase positiva en innovación y el 0 la no innovación, sí que nos dimos cuenta que generalmente se clasifican mejor lo que son las empresas innovadoras que las empresas no innovadoras. Deducimos que seguramente lo que es la definición de no innovación es mucho más ambigua que la definición de lo que es una empresa innovadora. Una empresa innovadora, según podremos ver después de cuáles son las palabras más importantes, pues parecen ser empresas que tratan sobre tecnología, robótica o incluso, como estamos trabajando muchas veces con empresas en España, Andalucía, pues muchas veces tienen que ver con la agricultura, la ganadería, mientras que la no innovación pueden ser empresas de todo tipo. Entonces, con los random forest, además, podemos tener algunos otros tipos de información muy útil, como puede ser la importancia de las variables. Curiosamente, lo que nosotros observamos es que las variables más importantes de nuestro modelo eran la longitud total de la cabecera y del cuerpo HTML de la página web. Con lo cual deducimos que importa mucho para si es innovadora o no saber cómo de elaborada está la página web de la empresa. Otras palabras importantes podemos además podemos ver en la gráfica de las variables importantes, las barras en verde son variables que no son innovadoras ni innovadoras, que son las características como el número de idioma, el idioma principal o las etiquetas del código HTML, pero luego dividimos entre las palabras o los clústeres que son innovadores, que aparecen normalmente en empresas innovadoras, y los no innovadores. Entonces, como palabras o clústeres innovadores, no se ve ahí muy bien, pero básicamente nos salía obviamente lo que es la palabra o el clúster innov, pero también nos salía Acacia porque hablaba de los árboles, nos sale LinkedIn, que seguramente es porque tienen un enlace a LinkedIn, y como no innovador, pues nos salía gratis o contraseña o de ese estilo. Bueno, nos salen de esta manera una gran variedad de palabras. Y por último, bueno, lo dejo aquí. Ya por último, el grafo que queríamos mostrar es un gráfico de dependencia parcial porque es muy intuitivo para explicar la dependencia de nuestro objetivo, que es la puntuación de innovación que se le está dando a la empresa, en función de las dos variables más importantes que, como ha dicho Yasone, eran la longitud del cuerpo HTML y la longitud de la cabecera. De este gráfico lo que podemos extraer es que si la empresa tiene una página web con una longitud del cuerpo muy pequeña, va a dar igual la longitud de la cabecera, que vamos a tener puntuaciones muy bajas de innovación. Para que lo entendáis, el cuerpo es donde está todo el texto, ¿vale? La cabecera, como dije antes, es donde se le da información al navegador de la estructura de la página web. Mientras que cuando ya tenemos una longitud considerable del cuerpo, vamos a tener solo puntuaciones bajas de innovación si la longitud de la cabecera es muy pequeñita. Pero en el momento en el que esta ya también es larga, pues nos vamos a puntuaciones más altas, por lo que concluimos que páginas web elaboradas tienen más probabilidades de pertenecer a una empresa innovadora.
finalizar, pues esto ha sido todo. Nosotros simplemente recalcar de que gracias a Internet pues podemos obviamente extraer muchísima información, pero es tanta que es vital realizar un preprocesamiento correcto de los datos, y esto obviamente pues tiene que ser analizado y tiene que tener un sentido, sobre todo pensando en qué es lo que de verdad queremos extraer de Internet. Y nada, esto obviamente todavía está en desarrollo, nos queda mejorar bastante del modelo, pero queríamos mostrar esto hasta aquí y estamos abiertas a pues, cualquier pregunta ahora. Muchas gracias. Bueno, ¿tenéis por aquí alguna pregunta? Lo presencial. Va a preguntar Carlos, ¿vale? Carlos, pues sí, vente para acá. ¿Se me escucha? Quería se ponerme. Sí, se escucha bien. ¿Ahora? ¿Ahora se me escucha? Sí, bien, bien. No, yo era... ¿Se me escucha, no? Sí. Vale, no, yo era una pregunta por curiosidad, porque habéis... el último resultado que habéis puesto muestra que de alguna forma lo que es el tamaño, la longitud del cuerpo y de la cabecera, ¿no? Es lo que hace como variables más importantes, ¿no? A la hora de predecir si es, por ejemplo, si es innovadora o no, ¿no? Y mi pregunta es, ¿habéis pensado también intentar utilizar, igual que habéis utilizado parámetros físicos, habéis pensado utilizar a lo mejor un tipo, por ejemplo, imágenes o posición donde están las imágenes? Porque todo eso también está muy estudiado y también puede dar señal a que una página esté un poco más desarrollada o menos. ¿Habéis pensado? Gracias. Nosotras no pensamos en estudiar posiciones de imágenes porque cuando hacemos la limpieza toda esta información sí que se quita, pero tuvimos la idea de decir, una página que sea innovadora, yo que sé, Iberdrola, no necesita tener publicidades inside en su página web. Lo que pasa es que para que nosotras pudiéramos extraer variables generales, pues tenían que ser lo que he dicho antes, metaetiquetas o lo que sea, que estén presentes en todas las páginas web para que yo pueda programar un algoritmo para decirle, búscame la etiqueta tal, si la tienes descárgatela, si no, pues pon un false. Entonces, en el tema de anuncios o de cosas así generales como posiciones de imagen, no había ninguna variable que pudiéramos sacar, pero es muy buena idea y la pensamos. Gracias, Carlos. Todavía. ¿Alguna pregunta más por aquí, presencial? Reme tiene una pregunta. Bueno, que la repitan ahora. Repetí ahora la pregunta que os hagan, por favor. Va a preguntar Reme aquí y luego... Vale, bueno, una primera pregunta respecto a esa es, ¿hay algún parámetro de funcionar? ¿Cómo de parecidos son los coeficientes para decir estas dos están consideradas el mismo clase? O porque pueden ser directos, o sea, pueden ser dos variables idénticas, o puede que cambien un poquito, pero sin embargo son, no sé qué tipo de... Vale. O sea, ¿cómo seleccionáis? ¿Cómo hacéis el clase? ¿Si es general o intentáis...? Ahora mismo, la verdad es que... Es verdad, vale, lo que ha preguntado Reme es, en el caso de los clusters, que utilizamos un modelo lineal para asignar un peso a cada una de estas palabras, si tenemos algunas reglas para realizar estos clusters, de pedirles al menos una mínima similitud entre los pesos o alguna umbral, o si perdemos que tengan exactamente el mismo peso, algo de eso. Nosotras lo que tuneamos son los parámetros del cluster y hemos probado otro tipo de cluster que no es solo el aglomerativo, sino el de Bescan, que era el de cantidades. Entonces, para empezar con el aglomerativo, nosotras lo que decidimos son el número de cluster que queremos crear, que ahí simplemente hicimos una lista de posibilidades y fuimos probando cuál nos daba más precisión en el modelo. Pero sí que es verdad que con el DBSCAN, uno de los parámetros que se tunean es en la mínima distancia que tú le pides a que haya entre dos instancias para que la metan en el mismo cluster. Y ahí intentamos dibujar
una curva, porque tú tienes que saber más o menos a qué distancia están todas para ver si le estás pidiendo mucho o si le estás pidiendo poco. Y a partir de ahí selecciona un corte. El caso es que el tema de dibujar la curva y visualmente no nos daba ninguna idea, por eso también optamos por el aglomerativo que nos funcionaba mejor. Entonces simplemente tuneábamos el número de clústeres que hacemos, pero no controlamos qué distancia hay entre ellos ni nada. Es a lo que salga mejor. Y habéis visto un ejemplo en el que dos grupos, o sea, uno se refiere a medio ambiente y otro que se refiere a innovación. Sí. Que por el hecho de que las funciones fueran parecidas lo hayan unido todo como un clúster único, o es solo si hay cosas que es capaz de diferenciar bien o no sé. Me pregunto si al final, por ejemplo, el coeficiente es 0,3 y hay que entrar con coeficiente 0,3, a lo mejor una son clases y otras son de otro, pero puede ser uno porque Vale, lo que pregunta Reme es si hemos observado que básicamente los clústeres, si nos hemos encontrado clústeres, supongo que no, que si los coeficientes 0,3 nos meta clústeres que no deberían de estar juntos porque tienen significados diferentes. Sí es verdad que eso todavía nos queda tunearlo bastante porque nosotros observando los clústeres, es decir, si por ejemplo pedíamos demasiados pocos, es decir, no podemos pedir muchos pocos, sí que nos ocurre que pues, se nos mete todas las variables en un clúster y luego las demás se quedan sueltas, cosa que es lo que no queremos. Entonces necesitamos tener todavía un valor bastante alto de clúster para que de verdad no nos meta todos en el mismo grupo. Y también los clústeres, hay algunos que tienen mucho sentido, que nos meten medio ambiente con agricultura y así, y otros que para nosotros no tienen tanto sentido, pero que al final es muy difícil. Que todavía nos queda como el análisis gráfico, ¿no? De dibujar dónde están las palabras, cómo se agrupan por colores, si tiene sentido o no. Pero es lo que dice Yasone, que en algunos clústeres, porque nosotros mostramos ahí una palabra por clúster en la importancia de las variables, que no se ve, pero a lo mejor te estoy mostrando la palabra principal, producto, pero dentro del clúster producto sí que va tecnología o infraestructura. Entonces tú dices, pues tiene sentido que se agrupen. O no sé si nos salía Estonia o algún país que tenía las IP muy altas o algo así. Y entonces, pues a primera no tiene sentido que nos salga ahí Estonia, pero sí que la estaban teniendo. Pero nos queda todavía estudiado eso, poner las puntuaciones y ver cómo se están agrupando. Tenemos contratos a estos chicos. Haremos más cositas. Sí, y además sí, claro, o sea, un clúster nosotras podíamos formar, en plan, con la matriz de 20.000 por 20.000, nuestro ordenador lo hacía. ¿Qué pasa? Que no estamos seguras de qué parámetros queremos darle, entonces era iterar muchísimas veces y calculando la precisión después del modelo, entonces eso era imposible. Y la idea esta de los pesos, la verdad que tiene sentido, porque igual ya no estamos creando campos semánticos que tú digas, ecología va con medio ambiente, pero es que lo mismo, igual tiene el mismo peso que me estés hablando de tecnologías que de sostenibilidad, porque son iguales de importantes en la innovación. Entonces era una idea también bastante chula. Gracias. ¿Alguna pregunta más por aquí? Yo tengo una pregunta. Habéis dicho que sois capaces de predecir mejor las innovadoras de las no innovadoras. ¿Hay algún sentido o es porque, yo qué sé, la muestra de aprendizaje a priori ya hay más innovadoras o menos? No sé. En la muestra de aprendizaje hay creo que más innovadoras que no innovadoras, eso sí, seguro. Y luego eso, nosotros creemos que cuando vemos empresas innovadoras, los temas que se tratan más o menos son similares. Como estamos consiguiendo esa clasificación básicamente con las palabras o los grupos semánticos de los que trata la página web, pues es mucho más fácil identificar cuáles son las innovadoras. Mientras que las empresas no innovadoras, pues son puede ser cualquier cosa. Hay empresas de todo tipo. De todas formas, hicimos también conglomerados a la hora de dividir en entrenamiento y test para que hubiera la misma proporción de una que de otra.
y no mejoraba mucho el modelo, eran prácticamente mitad y mitad, aunque sí que es verdad que había más innovadoras. Y después eso, que es que la innovación, pues en Andalucía puede ser agricultura, tecnología, y la no innovación puede ser peluquería Pepi, que te ponga a hablarte de pelo, o teníamos una empresa que era súper guay porque todas las palabras que nos salían eran albaricoque, calabacín, berenjena. Entonces, claro, no le puedes decir al modelo, pues si aparece esto, no, pues es que a lo mejor peluquería Pepi tampoco es innovadora y no te entiende por qué aparece la palabra calabacín. Entonces, es uno de los motivos. Lo que hicimos para que mejorara un poco el modelo es, en vez de decir puntuación de 0 a 1, 0,5 si es mayor es innovadora, si es menor es no innovadora. Pues nosotros también podemos mover ese umbral y dime qué es innovadora, es un poco más exigente, a lo mejor si supera el 0,6, entonces ahí sí que mejoraba nuestro modelo, pero que la ambigüedad que hay en la no innovación en Andalucía pues es un problema que nuestro modelo, por mucho que tenemos, en la precisión no nos está mejorando. ¿Hay preguntas online, Manu? No, de momento no. Si alguien quiere hacer una pregunta y no tiene micrófono, puede ponerla en el chat y yo la leo. Si tiene micrófono, puede abrirlo sin problema. Parece que no hay preguntas online. Que no hay, ¿no? ¿Y aquí hay alguna más? Bueno, pues... Bueno, vale, os vamos a preguntar como final, pues, ¿qué ha aportado? Sé que lleváis poco tiempo, pero bueno, ¿qué os ha aportado trabajar en la investigación o cómo habéis sentido este tiempo? Si queréis comenzar. Bueno, la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Vamos, con este proyecto es que nosotros hemos aprendido, yo al menos he aprendido desde el principio técnicas que no conocía en absoluto, con todo esto del web scraping y también nos ha hecho plantearnos, es un problema que al principio pues no le veíamos solución y a mí me gusta mucho pues eso, ir poco a poco mejorando un modelo, chocarme y chocarnos y no ver ningún resultado, pero poco a poco pues ir mejorando y leer sobre técnicas nuevas o ideas nuevas que no se nos veíamos al principio y conseguir al menos pues, unos primeros resultados que nos han parecido muy chulos y además que sea algo que podamos aplicar pues, eso, para cualquier tipo de cosa y superar día al día y no sé, sería el objetivo. Yo creo que me quedo con lo mismo, con el chocarnos, porque por ejemplo la idea del grafo es que yo la quería, o sea, es que era súper intuitiva y súper chula, pero digo que no podemos buscar cliques aquí dentro. Entonces el decir, bueno, pues podemos tirar por aquí, o te hartas de hacer algo y al final no. Y al final siempre se saca otra idea y bueno, al final va teniendo sentido lo que estamos construyendo. Y ya por último, pues no sé, que se estudie la innovación, es lo que al principio no solo clasificando, sino definiendo, pues está muy guay porque va a servir para saber cómo evoluciona a lo largo de los años. Entonces creo que es algo bastante chulo y que a mí también me llena un montón. Y bueno, trabajar con Yasone, que es súper guay y sabe muchas cosas y está en el mismo aprendo de todo. Vale, pues si ya no hay más preguntas y nada, cerramos la sesión. Le damos otro aplauso a las conferencias.